noches, mi nombre es Emerly Pérez Singa, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Señor de Zipán. En esta oportunidad les brindaré mi segunda charla que lleva por tema el análisis de los delitos de especulación, acaparamiento y el comercio ilegal de medicamentos contra el COVID-19 en el curso de prácticas preprofesionales 1. Como bien sabemos, a mediados de marzo, cuando el presidente Martín Vizcarra decretó el estado de emergencia tras de detectarse los primeros casos de coronavirus en Perú, las quejas por el alzar en los precios y la escasez de productos considerados de primera necesidad eran pan de cada día. Tanto así que el propio mandatario pidió a los comerciantes que no intenten sacar provecho a costa de la necesidad de las personas y ofrezcan sus productos a un valor justo. En las primeras horas del viernes 5 de julio, el Congreso de la República aprobó una norma que sanciona al acaparamiento, la especulación y la adulteración de productos y servicios en zonas declaradas en calamidad pública, conmoción o estado de emergencia. El dispositivo contempla penas de cárcel efectiva para las personas que cometan estos actos. En el contexto del estado de emergencia decretado para reducir la propagación del coronavirus, el delito de especulación y su eficacia en el estado de emergencia en el Perú se protege desde la Constitución de 1979 al reconocer el modelo económico que es la economía social de mercado. Esto se refleja en la protección a los consumidores regulando aspectos vinculados, por ejemplo, el precio de los productos. Este modelo económico fue recogido por el Código Penal de 1991, así como por la normativa administrativa que mediante el decreto legislativo 716, que es la Ley de Protección del Consumidor, estableció que Indecopi debía proteger al consumidor. 14 años después, la Constitución de 1993 trajo consigo el modelo de economía social de libre mercado, que fue otorgado libertad económica o el derecho a la libre iniciativa privada. El artículo 65 continúa protegiendo al consumidor y en 1993, estando vigente 2 años el Código Penal de 1991, en base a un modelo económico de ciertos intervencionismos del Estado, con la nueva Carta Fundamental de los Delitos Económicos, automáticamente reflexibilizaban la protección al consumidor. Para tener el panorama normativo completo, años después de vigencia de los delitos económicos en el Código Penal de 1991, en el 2008 nuestro país suscribió el Tratado de Libre Comercio, que es el TLC, con Estados Unidos, los que en términos económicos significó iniciar la economía global derogando una serie de delitos con el acaparamiento según el artículo 233 del Código Penal, mediante los decretos legislativos 1034 y 1044. Ante esta realidad de los delitos económicos sobre la base del modelo económico, el contexto actual responde a momentos de una crisis de salud mundial que ha impactado en la economía. Esto pone escenas discusiones vinculadas a la crisis económica, ya que cuando se incrementan los precios de los productos esenciales para la sobrevivencia humana y se exige al Estado que proteja a los consumidores, estado actual del tipo penal de especulación, a diferencia del acaparamiento, la legislación sí sanciona la especulación de precios, delito que se comete cuando un productor, fabricante o comerciante vende productos considerados de primera necesidad a precios superiores a los fijados.
Según el artículo 234 del Código Penal, castiga este hecho delictivo con una pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años, así como en 90 a 180 días de multa. Esta iniciativa aprobada por el Congreso modifica la sanción y establece que sobre el delito de especulación de precios se sanciona al productor, proveedor o comerciante que incrementa los precios de bienes y servicios habituales que son esenciales para la vida o salud de la persona, utilizando prácticas ilícitas que no se sustentan en una real estructura de costos y el correcto funcionamiento del mercado. Aprovechando una situación de mayor demanda por causa de emergencia, la pena privativa de libertad será no menor de 2 ni mayor de 6 años y con 180 a 365 días de multa. En el diálogo con el comercio, el abogado penalista Carlos Caro explicó que si bien la especulación está contemplada como un delito en el Código Penal, esta práctica no podría sancionarse puesto que ha perdido validez, debido a que el gobierno ya no fija los precios. Entonces hay como que es posible que el Estado fije precios, pues como bien sabemos, el Estado elige su modelo económico y luego establece una serie de objetivos económicos. Entonces, según la Constitución vigente en su artículo 61, reconoce que el Estado facilita y vigila la libre competencia. Es decir, que no es posible que el Estado fije precios, ya que estos se fijan según las reglas de la oferta y la demanda propia del mercado, siendo imposible que el Estado determine un listado de precios de productos de primera necesidad. Por tanto, el delito de especulación no es aplicable. El delito de acaparamiento. En estos tiempos difíciles como los que actualmente estamos viviendo, se pone en mayor evidencia la necesidad política criminal de reprimir el acaparamiento. En medio de la pandemia por el COVID-19, lamentablemente se ha conocido a través de algunos medios de comunicación de ciertas conductas reprochables de empresas farmacéuticas en diversas regiones del país que acaparaban medicamentos e incrementaban injustamente sus precios. Al respecto, es importante resaltar también que las conductas de acaparamiento, el cual de traer o retener productos en cantidad superior a lo normal, previniendo su escasez o en crecimiento de bienes, fueron considerados como delitos en nuestro Código Penal vigente de 1991. No obstante, en el año 2008, mediante un decreto legislativo, se emitió por el segundo gobierno de Alan García, se eliminó este delito a fin de compatibilizar nuestro ordenamiento a las exigencias del Tratado de Libre Comercio en los Estados Unidos. En el contexto comparado, existen diversos países que sancionan penalmente a aquellas conductas de acaparamiento de bienes, así como por ejemplo podemos mencionar a España, que sanciona penalmente el acaparamiento de bienes de primera necesidad, en el cual se establece en el artículo 281 de su Código Penal. En Colombia, por su parte, reprime el delito de acaparamiento de productos de primera necesidad en el artículo 297 de su Código Penal. Y en el caso de México, pues en su Código Penal federal reprime el delito de acaparamiento de productos de consumo necesario y de materia primas en su artículo 253. La intervención del derecho penal en este
ámbito de las relaciones sociales se justifica en la medida en que se pretende preservar diversos intereses de índole constitucional. Los intereses de los consumidores, la correcta formación de precios y en general, ¿no? El correcto funcionamiento del mercado económico, partiendo de que nuestro modelo económico es una economía social de mercado. El Estado puede y debe intervenir en la economía y el tráfico mercantil, ya que allí se evidencian prácticas que perjudican a la colectividad. Por otro lado, el derecho penal es sin duda uno de los instrumentos de los que se debe echar mano el Estado frente a las conductas más graves que atentan contra los consumidores y el mercado. Este es el caso de las conductas de acaparamiento de bienes de primera necesidad. Así lo han reconocido autores destacados como Adán Nieto, quien, recordando la tragedia ocurrida en la India en 1943, pues en donde murieron 3 millones de personas como consecuencia del acaparamiento por algunos especuladores de trigo y otros granos básicos, afirmando que el desabastecimiento de productos del mercado en el marco de una economía regida por la libre competencia y en intervenciones estatal es, sin embargo, una conducta que necesariamente debe seguir manteniéndose en el Código Penal. Asimismo, cabe destacar la iniciativa que tuvo el Ministerio Público, ha formulado y que propone incorporar al Código Penal el delito de acaparamiento y además modificar el delito de especulación. No obstante, cabe hacer una crítica a esta propuesta sobre el delito de acaparamiento, pues exige que necesariamente se tenga que llevar a provocar escasez o establecimiento de bienes de necesidad urgente para la vida y la salud de las personas, tanto en España, Colombia y México. Este delito de acaparamiento es un delito de peligro, es decir, no se requiere llegar a producir el resultado de desabastecimiento o escasez, sino la intención de que ello ocurra en un futuro más allá que ello llegue a suceder o no, es de que esperar a que se produzca este daño para recién intervenir penalmente, pues no me parece político criminalmente correcto, ya que, por ejemplo, en esta situación de emergencia que estamos viviendo actualmente, podría ser un gran riesgo inminente de la vida e integridad de la población. Además, el exigir un resultado efectivo podría volver completamente inaplicable a la práctica a este delito. La aprobación del delito de acaparamiento. Bien, según la norma aprobada por el Parlamento, contempla precisamente, establece el Código Penal. La pena por acaparamiento es una propuesta legislativa, sanciona con pena de cárcel no menor de 4 ni mayor de 6 años y 365 días de multa al que provoca escasez o establecimiento de bienes o servicios esenciales para la vida y la salud, con la finalidad pues de alterar los precios habituales en su beneficio y con perjuicio de los consumidores. Según el abogado penalista Carlos Caro, indicó que esta figura tendría que ser restituida en el Código Penal, aunque adelantó que la propuesta parlamentaria no podría aplicarse porque se necesitaría de una lista de productos y de precios. Adulteración de productos. Según la ley, cometerá adulteración quien altere o modifique la calidad, cantidad, peso o medida de algún bien en perjuicio del consumidor.
Esto se sanciona con una pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años y con 90 a 180 días de multa. Además, se establece con gravedad la comisión de esta conducta durante el estado de emergencia que decretó el gobierno, cuya pena privativa de libertad es de 4 a 6 años y con 180 días de multa. Abuso del poder económico. La ley incorpora al Código Penal la figura de abuso del poder económico, cuya conducta típica consiste en el abuso de la posición dominante en el mercado o la participación en prácticas y acuerdos restrictivos en la actividad productiva o de servicios con el fin de impedir, restringiendo o distorsionando la libre competencia. A quien comete este delito se sanciona con una pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 6 años y con 180 a 365 días de multa e inhabilitación. El comercio ilegal de medicamentos contra el COVID-19, ¿qué delitos configura? Pues bien, como bien sabemos, la pandemia por el COVID-19 en el Perú no solo ha generado la escasez de fármacos, sino además ha generado el aprovechamiento de quienes falsifican o comercializan ilegalmente estos medicamentos, afectando gravemente la salud de quienes lo consumen. En estas últimas semanas, en donde más se ha reportado intervenciones a los laboratorios, farmacias no autorizadas o simplemente viviendas en las que se han estado comercializando o falsificando medicamentos paliativos para contrarrestar la COVID-19, pues como bien sabemos, ¿no? Los medicamentos que son la ivermectina e hidroxicloroquina, hecho que se ha registrado también en las mascarillas, el oxígeno y el alcohol. Pues no es difícil pensar que los motivos alcanzan a un aprovecho indebido y reprochable por estos productos o comercializadores que, valiéndose de la necesidad que ha traído la pandemia y la gran demanda de fármacos y productos sanitarios, pues buscan generar ingresos económicos sacrificando calidad del producto y, peor aún, la vida y salud de muchas personas. ¿Qué debemos entender por medicinas falsificadas? Pues las medicinas falsificadas, en pocas palabras, son aquellos que no contienen el ingrediente activo o aquel ingrediente correcto o inexistente, o de tenerlos pues se presentan en baja cantidad o en una cantidad incorrecta. Asimismo, también se comercializan medicamentos o productos sanitarios caducados, contaminados o elaborados en condiciones insaludables. Para todas estas conductas, el Código Penal peruano ha previsto diferentes tipos penales, los cuales, además de pertenecer a los delitos contra la salud pública, prevención, establece las siguientes penas. Se dice que se sancionará a quienes falsifique, contamine, adultere productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios o altere su fecha de vencimientos según el artículo 294 A, cuya pena privativa de libertad no será menor de 4 ni mayor de 10 años y con 180 a 365 días de multa. Asimismo, nos dice que la pena percibirá quien, a sabienda de la falsedad o adulteración de los productos, los comercializa, almacena, transporta o los contribuye. Por otro lado, incurre en el delito previsto en el artículo 294b el que vende, importa o comercializa los fármacos o productos sanitarios luego de producida su fecha de vencimiento, así como aquel que bajo
bajo la misma condición los almacena, transporta o distribuye para su futura comercialización, se sanciona con una pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años y con 180 a 165 días de multa. No obstante, también sería posible sancionar a los encargados o personal de las farmacias o boticas, por citar un ejemplo, esta vez por el delito de suministro infiel de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, según el artículo 294. Estos delitos se configura cuando, aún teniendo la autorización para la venta de fármacos o productos médicos en buen estado, lo entrega en cantidad o calidad que no corresponde a la receta médica. Para todas estas conductas concurrirá como circunstancias agravantes, siempre que se ocasionen lesiones graves o muertes a los agraviados, o si el agente tenía la condición de director técnico o quien haga sus veces en un establecimiento farmacéutico o establecimiento de salud. Esta pena privativa de libertad ascenderá entre 8 a 15 años y en el segundo caso se impondrá inhabilitación conforme a los numerales 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que esta pequeña información, esta pequeña charla les sirva de algo. Muchas gracias por su tiempo. Hasta la próxima.